Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos cibernautas que están conectados con nosotros y que estamos conectados también con algunos canales online. Tenemos Podata TV, tenemos Gloria Visión y desde Nueva York Coral Noticias y una serie de cadenas online de televisión. Así que hoy día contamos con la presencia del compañero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hablar un tema sumamente de interés que está en boga, el famoso referéndum del señor presidente y la constitución que está planteando el señor presidente de la República. Quiero saber su modo de pensar, compañero Jorge Moreno. Adelante, los micrófonos de frente a frente son para usted. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el Ecuador. Bueno, al momento, como he venido repitiendo varias veces, existen dos propuestas de convocatoria de Asamblea Constituyente. La que acaba de hacer el gobierno del señor Noboa, con el aval de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, y la nuestra, la del pueblo, que la venimos formulando desde hace 7 años. 7 años. Hemos presentado 6 veces la documentación en la Corte Constitucional. La última fue el 6 de agosto del presente año. Aquí está la fe de presentación. Fue antes que presente el gobierno la propuesta de él. Y en ese sentido, la Corte Constitucional debió haber tramitado en primer lugar nuestra solicitud, porque así lo disponen las leyes y reglamentos de la Corte. Sin embargo, la Corte, que en un principio dio algunas muestras de cierta honestidad procesal, negándose a aplicar algunas leyes inconstitucionales que envió el gobierno, en este caso concreto de la convocatoria de la consulta para el 16 de noviembre, se sometió a las órdenes del dictador, porque es una verdadera dictadura la que estamos viviendo, atropellando la Constitución, aprobó el decreto 153 que envió el presidente de la República. Decreto que es totalmente inconstitucional por cuanto no estaba dirigido el trámite hacia la Corte Constitucional. Se pasó por encima de ella y se dirigió directamente al Consejo Nacional Electoral ordenándole que convoque la consulta. Y bueno, sí es un enredo terrible. De tal manera, señores, que yo quiero dejar muy claro que hay dos propuestas de consulta popular. La del pueblo ecuatoriano, que hemos venido formulándola para ir adelante una asamblea constituyente del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, para construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador, en beneficio de las mayorías, que nos garantice trabajo, seguridad, prosperidad, paz. Y la otra consulta que ha sido hecha por el gobierno de las oligarquías, por las oligarquías y a favor de las oligarquías que ellos pretenden implantar una nueva una constitución a su gusto y antojo para actualizar el actual estado, el narcoestado fallido que está vigente. Quieren actualizarlo con formas de carácter neofascista que la tienen en carpeta. Yo llamo la atención a la ciudadanía sobre estos dos planteamientos generales, porque nosotros estamos diciendo entonces que el pueblo ecuatoriano necesita una asamblea constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no una constituyente de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía. Bien claro que el señor Noboa, con su nueva asamblea constituyente, y él lo dijo el otro día públicamente, que él quiere expulsar al sector indígena de del territorio. Eso, con esa finalidad es que está creando una nueva constitución, como usted lo dice, a beneficio de los sectores más, de los sectores no populares, sino de los sectores de la oligarquía. Entonces ellos quieren hacer una constitución donde ellos van a salir beneficiados y donde va a salir perjudicado todo lo que es la educación, la salud, etcétera, etcétera. No
pongamos el problema constitucional y nacional en términos de indígenas o no indígenas, o en términos de correístas o no correístas, o de novoístas y no novoístas. El problema de fondo, señores, es que el Estado ecuatoriano que viene rigiendo durante los últimos 40 años, y particularmente luego de que el nefasto gobierno de Rafael Correa y su correato corrupto implantaron esta constitución en Montecristi en 2008, se ha establecido un narcoestado fallido, una estructura que no da más, un sistema económico, político, social, cultural, moral, judicial, que ha hecho crisis y que está a la vista, porque estamos viendo lo que está pasando. No hay trabajo, hay desempleo grandote, el 70% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Se ha entregado la riqueza nacional, el petróleo, la energía, a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. El petróleo está en manos de empresas extranjeras que se llevan el 90% de la riqueza nacional y nos dejan apenas el 10%. Por eso es que se produce ahora el alza del precio del diésel, señores. No es que se está eliminando un subsidio, pues no es así. Aquí no hay tal subsidio. Yo fui diputado nacional en el 84 y enjuicié al ministro de Gobierno por el alza del precio de la gasolina y logré que el Congreso Nacional lo declare culpable y lo destituya, porque así mismo como ahora dijeron que había que subir el precio de la gasolina para dar felicidad a la gente. Y subieron el precio de la gasolina y no pasó absolutamente nada. Subió el precio de la gasolina Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, subió el precio del gas, incluido Maguat, subió el precio Gutiérrez, subió el precio Rafael Correa, Lenín Moreno, correísta, el banquero Lazo y ahora Noboa. Y dígame, ¿se ha resuelto el problema del contrabando de gasolina? ¿Se ha resuelto el problema de la carestía de los productos de primera necesidad? No, sigue el problema vigente. Entonces este es el problema de fondo, señores. La estructura de la economía, la estructura general del sistema que rige en el país. Dentro de eso, evidentemente, hay problemas relacionados con los indígenas, a quienes yo respeto y admiro mucho por su historia, porque han sido víctimas de una explotación y opresión brutal a lo largo de toda la historia, y ahora están expresándose en las calles de manera violenta frente a la represión de un gobierno criminal. Entonces estos problemas tienen que llamarnos la atención. No pongamos las cosas en el plano, que Correa o no Correa, que Noboa o no Noboa, que indígenas o no indígenas. No, señores. El problema es el pueblo ecuatoriano frente a las oligarquías que nos han explotado y oprimido durante centenas de años. Y el pueblo y la nación ecuatoriana frente a la dominación de potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos de Norteamérica, que siempre nos han dominado y ahora pretenden aplastarnos más con las bases norteamericanas, que son mensajeras de muerte, señores. Ahí donde van las bases norteamericanas hay guerra, hay muertos, hay bala, hay heridos, hay derramamiento de sangre. Miren el mundo. Aquí se pretendió establecer las bases militares ya hace muchos años, justamente en el gobierno de Febres Cordero. Yo lo enjuicié al gobierno de Febres Cordero por eso. Y exigimos la salida de las tropas norteamericanas en aquel entonces y fui víctima de un atentado criminal. Casi me matan por exigir la salida de las tropas, que son mensajeras de muerte y de inseguridad para los pueblos. Ahora se repite lo mismo y nos quieren llevar a un referéndum para que nosotros autoricemos que haya bases militares norteamericanas en el Ecuador. No, señores. Personalmente me opongo y me opondré siempre. Y llamo al pueblo ecuatoriano a levantarnos para defender la soberanía nacional, porque nuestro país tiene que ser un país soberano. Aquí en el Ecuador no pueden haber tropas extranjeras de ningún país, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Cuba, ni de Colombia, ni de Perú, ni de Venezuela. Las únicas fuerzas armadas que deben haber aquí
son las Fuerzas Armadas del Ecuador, y así tenemos que pronunciarnos en la próxima consulta popular, que es inconstitucional, y que hay que decirle no en las urnas a estos atropellos que se están realizando contra el pueblo y contra la patria. ¿Usted considera que el gobierno actualmente de Noboa es un gobierno dictatorial? Mire que el día de ayer expulsaron a un periodista argentino porque estaba cubriendo una marcha en protesta del señor Noboa y tranquilamente lo sacaron. Me parece que estamos viviendo la época de Somoza en Nicaragua, cuando Somoza cogía a los periodistas que no estaban de acuerdo con él y los sacaban de Nicaragua. Y eso está haciendo Noboa ahora. El gobierno del señor Noboa es un gobierno de las oligarquías. Él es un oligarca. Él es hijo del más grande oligarca del país. Él es nieto del más grande oligarca del Ecuador en los últimos 100 años, Luis Noboa Naranjo. Entonces esto debe quedar muy claro. Yo no soy un oligarca. Yo no tengo propiedades de industrias, ni de fábricas, ni de tierra. Yo soy un hombre sencillo del pueblo ecuatoriano, modesto. Yo no he explotado a nadie. Podría decir que soy un hombre pobre y no me avergüenzo, porque pude haber sido rico, pero no me ensucié las manos con el dinero de la corrupción. Entonces el señor Noboa es un hijo y nieto de la oligarquía. Él no es nacido en el Ecuador, él es nacido en Miami, formado en Miami. Él es un monaguillo del señor Trump, cumple las órdenes de Trump, le está remedando en toda su política criminal a nivel mundial. Miren Gaza, miren lo que está pasando en Israel, los crímenes que se están dando allí. Allí también hablan de franjas humanitarias para llevar comida y no les permiten. Él está reproduciendo lo mismo acá, señores. Entonces esto debe quedar muy claro. Él es un dictador, ha dado muestras reiteradas de su posición dictatorial. Recuerdo 3 o 4 nada más. La primera, no pidió licencia para ser candidato a la presidencia de la República, como la Constitución le obliga. Tenía que pedir licencia a la Asamblea Nacional, no lo hizo. No encargó la presidencia de la República, como la Constitución le obliga, a la vicepresidenta de entonces, Verónica Abad, con quien nada tengo que ver. Es decir, señores, ahí está la ruptura de la Constitución, y así fue candidato, y así ganó. Ahora manda leyes inconstitucionales que la propia Corte Constitucional está negando reiteradamente porque viola la Constitución. Y la convocatoria de esta consulta popular es inconstitucional. El decreto 153 es inconstitucional, señores. Por eso nosotros presentamos el 22 de septiembre una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional que tienen que despacharla. De tal manera que estamos frente a un dictador que nos tiene aquí sometidos a una guerra interna, con 10 provincias en estado de emergencia, con toque de queda. ¿Qué es esto? Abramos los ojos frente a lo que está ocurriendo, señores, y a pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto salen toneladas de cocaína por los puertos del Ecuador, especialmente por el puerto de Pozorja, en donde uno de los grandes administradores e inversionistas es su tía, la señora Isabel Noboa, señores. Esto es lo que está pasando. Estamos soportando una dictadura. Y ahora con esta consulta lo que ellos pretenden confundir al pueblo para que el pueblo vote a favor de su pretensión, y esta para es ilegalizar una dictadura de corte fascista. Yo llamo la atención a la ciudadanía para que reflexionemos sobre estos problemas y no permitamos que nuestro país vaya por el barranco del holocausto al que lo quieren llevar las viejas y nuevas oligarquías del país, sometidas a las órdenes del gobierno fascista de Trump. El 10 de diciembre lo quiere adelantar para el 14 de noviembre, porque ya el 16 son la famosa consulta, y va a bajar el IVA al 8% porque él sabe que la gente también necesita, y entonces lo está bajando al 8%, dice, por los días festivos. Y
nos da 4 días ahora de vacaciones, desde el jueves 9, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Usted cree que es dable porque este país tenga tantas vacaciones con tantos problemas que tiene este país? Esas son medidas demagógicas del dictador. Él lo que quiere es distraer a la gente de la preocupación de los problemas centrales. Ya le está quitando las navidades a la gente que tiene sueldo, porque hay que tomar en cuenta pues que ese adelanto de ese sueldo le deja sin navidades a la gente, pues. ¿Y por qué lo hace? Lo hace 2 días antes de la consulta, precisamente como una forma demagógica para ganar votos. Yo estoy seguro de que la gente no se va a dejar engañar. De tal manera que todas estas medidas hay que tomar en cuenta que las soluciones que está planteando el señor Noboa de la oligarquía bananera, Noboa Trading, no resuelven los problemas. Dígame, ¿qué problema se ha resuelto? ¿Qué problema se ha resuelto? El agua está en una crisis terrible. El IES está en una crisis terrible que ya se desmorona porque no le paga ni siquiera las asignaciones anuales que le corresponden. El problema de la salud en general, no hay medicinas, no hay trabajo, señores. ¿Qué problema se ha resuelto? La inseguridad crece todos los días, asesinatos, agresiones violentas, la entrega de los recursos naturales a las empresas extranjeras. No hay presupuesto para las universidades, para los municipios, gobiernos provinciales. ¿Qué problema se ha resuelto en los ya 2 años de gobierno de este señor? Ninguno. Todos se han agravado. Por donde él va hay violencia. Fue a Cotopala, a Tacunga, violencia. Fue a Imbabura, violencia. ¿Por dónde va? Porque la filosofía de él es pretender aplastar al pueblo ecuatoriano con la represión, con la violencia, imponer una dictadura de corte fascista. Esta es la verdad, señores. Por eso es que es necesario que analicemos estos problemas y nos dispongamos a tomar una posición democrática, patriótica, que nos permita en este momento decirle no a esa pretensión de la dictadura de establecer una constitución para la oligarquía y a empujar nuestra propuesta, a exigirle a la Corte Constitucional que apruebe nuestra documentación, porque ahí está la salida política popular, la solución a todos estos problemas. Nosotros queremos una constitución democrática, una constituyente democrática, en donde se elijan los candidatos desde los sectores sociales. Él quiere que se elijan los mismos partidos políticos de la partidocracia que no han sacado ni el 1%, que ellos sean los que eligen los candidatos para que vayan los mismos de siempre. Y con el agravante de que ahora solo pone un representante por provincia, no hay ni siquiera representante de la minoría. Ellos están manipulando para tener una asamblea constituyente a manera de una empresa manejada por ellos. La única salida, señores, por eso nuestra propuesta es ir a una consulta, a una asamblea constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en base a la documentación que está ingresada en la Corte Constitucional el día 6 de agosto y no le dan paso, señores. Bueno hubiera sido que se consulte al pueblo. ¿Está de acuerdo con la propuesta del gobierno o está de acuerdo con esta otra propuesta del pueblo? Y el pueblo decida entre dos opciones. Y no como está ocurriendo ahora, que pretenden imponernos a la fuerza un orden constitucional de una dictadura de corte fascista. Eso hay que rechazarlo rotundamente y unirnos y trabajar por una nueva democracia y el nuevo Ecuador que nos merecemos, que debe ser un Ecuador de paz, de seguridad, de trabajo, prosperidad, de independencia y soberanía nacionales. Le agradecemos mucho y le dejamos con sus palabras finales y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que conversemos sobre estos temas de gran interés. Agradecerle por su invitación y esperando que estas opiniones contribuyan al debate político nacional, a la reflexión de los hombres y mujeres ecuatorianos que estamos llamados, señores, a tomar una posición de dignidad. No podemos caer en el juego de estos oligarcas que nos tienen hundidos en la miseria, en el atraso y en la represión. No, señores, nunca se me va de mi mente
una imagen realmente dramática de ver a una señora del pueblo en uno de los barrios populares de Guayaquil, abrazada de un muñeco de cartón y revolcándose en el barro como un cochino, como un puerco, gritando "Viva Noboa". Terrible, terrible que los pobres tengan que hacer eso, besarle la mano del garrote, el verdugo que les está aplastando. Mi llamado, señores, a unirnos en gran frente de unidad nacional para trabajar juntos por una asamblea constituyente del pueblo para construir una verdadera nueva democracia y el verdadero nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias. Don Jorge Moreno Ordóñez. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo desde Guayaquil. Gracias. Gracias. Amén.